all the Assam agenda should support this to hear in war. Afganistán se encuentra en una situación crítica. Estamos en un punto de inflexión en el conflicto, en el que la balanza se va a decantar hacia un nuevo régimen talibán o a que la democracia, la endeble democracia afgana, joven y que tiene mucho por aprender, siga existiendo. Los talibanes han conquistado más del 70% del país. Varios puntos en varias de las entradas fronterizas que hay con Irán y con Tayikistán también las han conquistado. Están haciendo ofensivas en el sur, en el este, en el norte y en el oeste, pero sobre todo se están centrando en el norte, en las provincias de Takhar y Kunduz y Badakhshan, y en el sur, en Kandahar ahora mismo. También están atacando Ghazni en el este, es decir, que están intentando crear una estrategia que les ayude a largo plazo a poder hacer una gran ofensiva sobre Kabul, que es muy complicado, no solamente por la situación geográfica de la capital afgana, sino por todo el tema de logística, los hombres que necesitan, el equipo, etcétera, etcétera. Por su parte, el gobierno afgano está luchando, está perdiendo algunas plazas, pero está ganando en otras. La narrativa internacional se ha asentado en el hecho de que Kabul está a punto de caer o que Afganistán, la democracia afgana, está a punto de caer, y eso no es así. Los talibanes están venciendo en algunas plazas, cierto, pero mucho del territorio conquistado era territorio que Kabul no tenía muchísima presencia porque no lo considera estratégico. El tema ahora es saber si Kabul va a llegar hasta el final de año o no. Cuando llega el invierno en Afganistán es un invierno durísimo, los pasos de montaña quedan completamente colapsados, no se puede circular por muchas partes del país. Es un momento de reagruparse, rearmarse y rehacer la estrategia. Si el gobierno afgano consolida esas plazas, y por eso se ha retirado en muchas zonas antes del invierno, hablo por ejemplo de Lashkar, por ejemplo, la capital de Helmand, hablo también de Kandahar, sobre todo la capital provincial, hablo de Ghazni al este, hablo de Nangarhar, hablo de hacer una reofensiva en Takhar para que los talibanes no puedan atacar Balkh, que es la clave del norte. Entonces, esa es la estrategia del ejército afgano: retirarse, fortalecer esas plazas y esperar al invierno. Y durante el invierno, como igual que los talibanes, rearmarse, obtener dinero de sus aliados y prepararse para la ofensiva de 2022. Por lo tanto, el informe que hizo el Pentágono sobre los 6 meses que le podría quedar a la democracia afgana tiene su parte cierta, pero en Afganistán decir o intentar saber lo que va a pasar en el futuro es descabellado, porque es imposible saber cómo van a reaccionar. Las cifras que Biden proporcionó son correctas. Otra cosa es cómo funcionan esas cifras sobre el terreno. Si bien es cierto que el ejército afgano cuenta con 300.000 miembros entrenados, yo he estado en las academias del ejército y de la policía, he estado con las tropas afganas tanto en combate como en patrulla, y un gran porcentaje de esos 300.000 soldados no son efectivos de cara a la guerra, desgraciadamente, tanto por equipo como por entrenamiento. Sin embargo, hay otras partes del ejército afgano, como la unidad de los comandos, que ha sido desarrollada exclusivamente por Estados Unidos y que ha sido muy bien entrenada. Los he conocido, de hecho hace unos pocos días circuló un vídeo sobre Faryab en el que asesinaban a sangre fría 22 comandos que se habían rendido. El vídeo es absolutamente deleznable y horrible, salen los comandos levantando las manos y los ejecutan tal cual. Estas unidades de comandos sí que son muy diferentes y sí que pueden cambiar la guerra. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que el ejército afgano no tenía antes y que tiene ahora, es el sistema Scan Eagle. Es un sistema de drones norteamericano al que yo tuve la ocasión de acceder en Helmand cuando estuve empotrado con los marines. Entré en la sala donde se llevan a cabo las misiones de los drones y entré para ver cómo se entrenaba a los soldados afganos que se iban a encargar de eso. Y el resultado es verdaderamente excepcional. De hecho, esos drones, ese sistema Scan Eagle, es lo que está haciendo que muchos comandos talibanes desaparezcan de la faz de la tierra. Porque el problema de los talibanes sigue siendo el mismo. Pueden atacar, pueden conquistar,
pero a la que salen en abierto son susceptibles de ser atacados por tanto la Fuerza Aérea estadounidense, que sigue presente y que va a seguir realizando ataques hasta diciembre, estas son palabras de Biden, como de los drones del ejército afgano. Por lo tanto, sí que es verdad que la fuerza de los 300.000 no es así, pero sí que hay ciertas claves en el ejército que lo hacen muy fuerte y muy resistente a muchos de los envites de los talibanes. Más de la mitad de la población vive en total sumisión. Hay una democracia, hay unas leyes, hay una constitución de 2004 que garantiza ciertas libertades, no se aplican en el tema de las mujeres. Es una cosa que la democracia afgana todavía tiene que aprender y tiene que evolucionar mucho. Sin duda, si los talibanes acaban obteniendo el poder, esa evolución no se va a producir, pero la situación actual de la mujer en Afganistán va más allá del horror. Las matan, abusan de todas las formas posibles, familiares, talibanes, gobierno, todos. La mujer afgana siempre es la última. La mujer afgana es otra guerra. Está la guerra de Afganistán entre el gobierno de Kabul y los talibanes, y está la guerra de la mujer afgana, la guerra por sus libertades. Una guerra que el mundo ha olvidado completamente. Mujeres que no son aquellas mujeres que veíamos simplemente aceptando su condena a muerte en el estadio de Kabul, donde las asesinaban en público durante la época talibán. La mujer afgana ha cambiado. La mujer afgana está saliendo a relucir. Hay mujeres en la policía, en Kandahar, luchando. La jefa de policía de Kandahar, han sido varias jefas y las van matando y van saliendo nuevas. Hay mujeres en los comandos, en las fuerzas especiales, hay mujeres en el ejército, hay mujeres activistas, hay mujeres periodistas, hay mujeres en el Parlamento. Este no es el Afganistán que recordamos de los años 90. La mujer tiene un papel emergente, duro y por el que la asesina tanto un bando como el otro. Las activistas y a las periodistas y a las políticas afganas a veces las matan los talibanes, pero a veces también los matan a gente que es de la órbita del gobierno. Y ellas siguen luchando. Ellas tienen ahora las herramientas, pocas, muy duras, y con las que se juegan la vida cada día. Pero esas herramientas están. Y si no son apoyadas tanto dentro del país como desde fuera del país, se perderán. Y la mujer afgana volverá a ser la esclava del hombre. El primer problema que hay para los informadores que viven fuera de Afganistán, a los medios extranjeros, los medios generalistas, es que no cuentan con nadie allí. Entonces, hay periodistas afganos que son muy buenos, pero hay muchísima información saliendo de Afganistán, tanto del lado del gobierno como de los periodistas, que no son del gobierno, que son periodistas, como del lado de los talibanes y de los periodistas que apoyan a los talibanes, que también hay muchos periodistas que lo están haciendo, periodistas afganos. Entonces, el nivel de información que recibimos es una información muchas veces sesgada, es una información muy influenciada por la propaganda de los dos bandos. Por ejemplo, lo que comentabas de esta propuesta talibán, todavía no sabemos si es cierta. Podría haber sido hecha por alguno de los comandantes que están allí sobre el terreno, porque hay que pensar que el liderazgo talibán está en Baluchistán, está en Pakistán. Los comandantes que están en Afganistán muchas veces operan por sí mismos y después ya se congraciarán y ya seguirán al liderazgo. Pero estos comandantes perfectamente pueden hacer ofertas muchas veces, aunque no sean oficiales. Esta oferta de los 7.000 combatientes liberados a cambio de un alto al fuego de 3 meses y sacar a los líderes talibanes de la lista negra, ahora la niegan, pero para mí es una propuesta que debe hacernos reflexionar, sea cierta o no. Los talibanes cuentan entre 60 a 70.000 combatientes. De esos no todos son efectivos. Que luchan no pasarían de unos 40.000. Si contamos la cifra de bajas de los talibanes, que el gobierno afgano exagera, pero que podemos decir que al día están perdiendo ahora mismo entre 75 y 100 hombres entre heridos y muertos, si tú haces las matemáticas y sumas cuántos hombres perdidos son esos, son muchos. Los talibanes ahora tienen más territorio, tienen que administrarlo, tienen que protegerlo, tienen que defenderlo y tienen que atacar a la gente que sea disidente dentro de ese territorio. Por lo tanto, muchos de esos hombres no pueden ir a combatir. Tienen que quedarse en esos territorios, cosa que los hace más débiles a la hora de enfrentarse a las fuerzas afganas. Por lo tanto, los talibán no cuentan con la fuerza que dicen y por eso se apoyan también de la propaganda. Y esta propuesta, sea cierta o no, debe hacernos reflexionar, porque la reflexión es: ¿hasta cuándo pueden aguantar así?
porque no tienen un número infinito de combatientes, están reclutando a marchas forzadas y obligadas en muchas de las aldeas que ocupan. Como por ejemplo otras cosas de desinformación relacionadas con las aldeas. Ha habido un documento circulando estos días en el que venía de Takar, creo que era el documento, y en el que se especificaba, era un documento talibán, hecho público por el gobierno afgano, el gobierno de Kabul, y en este documento se decía que los combatientes, que las mujeres viudas o solteras de todas las aldeas conquistadas por los talibán deben casarse con combatientes talibanes. Además, no pueden salir de casa sin acompañante masculino, no pueden llamar por teléfono sin un acompañante masculino que esté monitorizando la llamada. Es decir, volver a la Sharia de los años 90. Este documento, los talibán no tardaron nada en decir que era una fabricación de Kabul. Podría bien ser porque tanto un bando como el otro están haciendo una campaña propagandística inmensa. Y de eso sé un rato porque trabajé para la OTAN durante un año dedicándome precisamente a eso. Es algo que es un tema que conozco muy a fondo. El problema llega cuando esta información pasa al ámbito internacional y cómo se recibe. Y todos somos susceptibles de caer en esos engaños. Yo he caído en esos engaños más de una vez. Porque a veces ese documento yo lo vi. Me lo imprimí, lo examiné a fondo, hablé con un par de colegas y a mí me parecía real. Pero claro, es un documento que lo pueden hacer desde Kabul muy bien. Pero cuando tú examinas la información sobre el terreno, y por eso es importante volver a mandar a periodistas allí, hay periodistas afganos muy buenos, pero también tiene que tener presencia la prensa internacional. Por eso es tan importante estar allí para recoger esa información. Porque según testimonios, en este caso, por ejemplo, de lo que hablábamos de este documento, testimonios de Takar, exiliados, refugiados, huidos, cuando los talibanes han conquistado sus zonas y que se han venido para Kabul para escapar del dominio talibán, ellos cuentan exactamente eso. Cuentan que están aplicando ese tipo de sharia, obligando a las mujeres a casarse y aplicando la sharia de los 90 a crímenes de honor, lapidaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la propaganda está ahí, pero olvidémonos de todo eso, miremos los hechos. Y para verlos tenemos que volver al país. Hay que pensar y que estas personas desplazadas se suman a las que ya estaban desplazadas durante los 20 años que ha durado este conflicto, durante los años que duró la guerra civil anteriormente y anteriormente durante el conflicto contra la Unión Soviética. Entonces hay refugiados que son 3 o 4 veces refugiados. La mayoría son IDPs, Internal Displaced Person, que es el término inglés para decir desplazado interno, que es el refugiado interno. Y los que salen del país, la gran parte van hacia Irán o hacia Pakistán. Y una parte de esa parte son las oleadas migratorias que han venido a través de Turquía a Europa. El campo de Lesbos, por ejemplo, el infame campo de Lesbos que acabó ardiendo, gran parte de la gente que habitaba ese campo eran afganos, que habían huido de la guerra. Las cifras de ACNUR son correctas, incluso pueden ser mucho mayores porque hay en zonas en las que no se puede llegar simplemente y va a ir a peor. Tienes que contar que durante 20 años ha habido una generación, sobre todo en las capitales de provincia, en las grandes capitales de provincia como Kabul, como Mazar-e-Sharif, como Herat, como Balkh, ha habido una generación de 20 años, que ahora tiene unos 20 años, que ha crecido con esa idea de libertad en la cabeza, que ha crecido con acceso a las redes sociales, que ha crecido con acceso a la televisión, que ha visto la libertad del mundo exterior. Y quieren una cosa similar para ellos mismos. Es, yo creo, muy triste la situación en la que se encuentran los freelance españoles. El 90% de los freelance españoles malvive. Hace esto por vocación, por amor a la profesión, por amor a los sitios en los que ha sufrido con la población civil, porque tiene amigos allí, porque entiende el conflicto y el conflicto se lo lleva a casa y se lo lleva cuando se va a dormir. Y esos periodistas españoles, que hay muchísimos, estamos ahora mismo, yo creo, que históricamente es la mejor generación periodística de la historia de España. Tenemos fotógrafos con premios Pulitzer, con WordPress Fotos, tenemos gente que escribe maravillosamente bien, con un nivel altísimo de conocimientos, tenemos cámaras, tenemos una generación de periodistas, yo creo que la mejor. Sin duda. Pero los que se dedican a informar sobre los conflictos que hay en el mundo, conflictos que pueden parecer muy lejanos, pero que tienen un efecto muy importante en lo que pasa en nuestras vidas,
veas el ejemplo de la ola migratoria última que vino desde Siria, lo mismo va a pasar desde Afganistán, no te quepa duda. Para todas esas cosas no hay dinero, no hay inversión, no hay respeto, no hay reconocimiento. Tienes que montar tu propia productora, tienes que hacer te lo tienes que hacer todo tú, para que después terceros se lleven los laureles. Pienso, por ejemplo, en el caso de David y Roberto, que tenían su propia productora. Muchos medios llorando cuando murieron, y yo lloré el primero, como muchos compañeros. Pero esos mismos medios son los que después pagan 50 o 60 euros por artículo en zona de combate, cuando el fixer te cuesta 150, el vehículo 50 más con petróleo, comer 5, dormir, ya te he dicho la cifra. Es vocacional 100%, y es porque en mi caso yo siento una pasión, yo odio y amo con todo mi corazón Afganistán, y odio y amo con todo mi corazón mi profesión. Bueno, este libro es la historia, no os esperéis un libro de análisis muy detallado y muy científico sobre el conflicto de Afganistán. Este no es un libro de esas características. Para eso leed a Ahmed Rashid, por ejemplo, que es buenísimo haciendo ese tipo de libros. El mío es un libro sobre un periodista joven que decide que quiere ser corresponsal de guerra y que decide marcharse a Afganistán. Se va para un año, pero acaba quedándose 10. Durante esos 10 años trabaja para la OTAN, trabaja para medios españoles, para medios internacionales, para la ONU, para las ONGs, trabaja para todo lo que se puede trabajar allí para poder sustentarse. De todos esos trabajos, de todas esas experiencias de 10 años en Afganistán, momentos buenos, momentos malos, momentos de muerte, momentos de vida, sale este libro. Un libro que es la segunda vez que se escribe, porque la primera versión del libro ardió con mi casa cuando desgraciadamente en 2018 hubo un incidente en mi casa y ardió y yo lo perdí todo. Cámaras, archivo de 10 años, fotográfico, tengo más o menos ahora un 10% de lo que tenía, lo que se quedó aquí y lo que se quedó colgado en redes, todo el resto se perdió. Una biblioteca personal sobre Afganistán que había ido recolectando libros desde el siglo XIX hasta ahora que se podían comprar en las librerías de Kabul, viejos libros ingleses, etcétera, mapas, todo se perdió, todo se perdió. Y de eso hablo en este libro también. Y este libro es fruto también de eso, porque gracias a Península y a la editorial Planeta, que apostaron por este libro y que una vez se había quemado, siguieron apostando por él, motivo por el que yo les agradezco eternamente, ahí se cuenta la historia de alguien que quiere ir a Afganistán a informar y que acaba siendo conquistado por un país maravilloso, una gente maravillosa, capaz de las cosas más terribles, pero también capaz de las cosas más maravillosas. La amistad, por ejemplo, el concepto de amistad de Afganistán es muy diferente al concepto de amistad que hay aquí. Muchísimo. Y quizás hay gente que lo podrá ver de una manera retrógrada o que es algo muy antiguo, pero hay un amigo es para toda la vida. Y un amigo hará lo que sea por ti. Muchos de los fixers que yo he tenido, facilitadores que yo he tenido en Afganistán, han acabado siendo muy buenos amigos. Algunos de ellos incluso los he dado en muchas cosas, otros han acabado marchándose del país y han llegado a Europa y están por aquí y cuando puedo les echo una mano. Pero esta gente son hermanos y la mayoría de ellos, por no decir todos, cuando estábamos en una situación de combate, se ponían delante mío. Y yo les decía, oye, que tengo que hacer las fotos, no te pongas delante. Y me decían, es que prefiero que me den a mí que te den a ti. Y eso viene de corazón.